El día de hoy vamos a hablar, bueno, evidentemente tuve que preparar una exposición que tenga que ver mucho con el evento que se está llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, que es la aldea digital de Telmex. Y pues, de hecho, fue algo muy interesante porque era una idea que yo ya venía como pensando meses antes y que no sabía cómo desarrollarla. Y cuando me propusieron este día el evento, dije, creo que va a ser un día bastante interesante para poder exponer ciertas ideas que yo vengo como dilucidando, pero desafortunadamente, yo al principio pensé que era algo como muy original, y ya después, cuando me puse a investigar, enorme novedad, me di cuenta que ya varias personas habían llegado como, si no a las mismas conclusiones, pues ya habían llegado como a ciertas eh, dilucidaciones muy similares al respecto. Bueno, de hecho, otra vez usted, Monsieur Méliès, va a tratar de combinar varias cosas. Por una parte, pues obviamente un poco, digo, es muy poco tiempo. La ponencia está pensada para 2 horas, 2 horas y media, porque obviamente vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Y pues obviamente en 2 horas y media y vamos a ver videitos, entonces si somos prácticos va a ser como 2 horas, hora 45 cuando mucho, entonces en hora 45 yo no voy a poder como exponer cosas que podrían ser como todavía más interesantes si tuviéramos como más sesiones. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Si tienen dudas, pues obviamente las pueden ir apuntando y al final las van comentando. Y digamos que aquí voy a estar tratando como de meter cosas por una parte de historia, obviamente por una parte de, de cine, y también otras cosas muy interesantes que van a ser como los gadgets, ¿no? Y cómo están repercutiendo no solamente en la vida cotidiana, sino también en la manera de cómo se percibe el cine. Entonces es muy interesante porque son como tres caminos que cada camino por sí mismo ya es como todo un vasto universo. Entonces, tratarlos de compactar en hora 45, 2 horas, pues es de risa loca, ¿no? Entonces, les pido que me disculpen si no logro como exponer o lo logro exponer de la manera más adecuada posible. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Y esto, pues bueno, esto de hecho en el título traté como de resumir, ¿no? Traté de hacer como una metáfora en sí mismo de lo que quiero expresar, que es otra vez usted, Monsieur Méliès, que no se ve bien allí, que es analogías entre MPR, tecnología y cine digital, ¿no? El MPR es el modo de representación primitivo y, bueno, vamos a irle dando. Está el icono por excelencia, ¿no? Bueno, pues prácticamente nuestra exposición la dividí en 5 puntos, que son las que están aquí, del por qué las analogías, Georges Méliès, su contexto contra el nuestro, tecnologías paradigmáticas a lo largo de la historia del cine y sus sentidos catastrofistas, ecología de medios actuales, de Greenaway al mundo audiovisual, el cine digital es solo la punta del iceberg, y el último punto son posibles direcciones del cine digital. Entonces, es muy interesante. Y bueno, pues vamos a empezar por el primer punto, ¿no? Que es del por qué las analogías. Yo a veces me siento muy incómodo con presentaciones, ¿no? Porque luego me suelto como, me siento más en confianza si hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, pero bueno, voy a tratar de mesurarme, ¿no? Debido al tiempo reducido. También por eso hice la presentación, ¿no? Para tener un margen de acción acotado. Entonces, bueno, algo muy importante que es que, bueno, yo soy de formación historiador. Y algo que siempre me llama mucho la atención cuando estoy con personas que son de otros ámbitos académicos, les fascina una cosa muy interesante que es la idea de la historia que se repite, ¿no? La historia cíclica, y luego me da mucho coraje porque lo primero que nos enseñan en la carrera es a quitarnos esta idea. Y tan no la quitan que hay una cosa bien interesante que nos enseñan a ver cómo el hombre a lo largo de la historia, a lo largo de las civilizaciones, ha, ha visualizado el tiempo, ¿no? Eso es muy interesante. Y hay diferentes culturas en las que la manera en cómo nosotros concebimos el tiempo no es el mismo.
Como sabemos, nuestra manera de concebir el tiempo es un aspecto teleológico, ya saben, ¿no? Principio y fin, y de hecho la mayoría de nuestras películas o la mayoría de nuestras narrativas visuales siguen este esquema de principio y fin, sobre todo las más convencionales. Y digamos que este esquema teleológico, pues obviamente va a nacer durante la cultura grecolatina, se va a afianzar con la Edad Media, sobre todo durante la Edad Media, donde la idea del Génesis y el Apocalipsis van a permear toda una cosmovisión cultural, ideológica, que va a estarse perfeccionando y se va a estar refinando y que va a llegar como a su punto de conclusión con el surgimiento de la prosa durante el Renacimiento con Boccaccio, con Chaucer y obviamente con Rabelais. Entonces es muy interesante ver cómo estos, como saben, la prosa era la hija bastarda de la poesía, ¿no? De hecho, hablar en prosa, hablar en lengua vulgar era una cosa poco menos que indecente, era una cosa como estar viendo el cine de ficheras, ¿no? O sea, durante el Renacimiento. Entonces, así de ese tamaño se los pongo, o estar viendo La Rosa de Guadalupe, más cercano a nosotros, ¿no? Y de repente la gran revolución del Renacimiento es que los cuentos de Canterbury, el de Cameron o Gargantúa y Pantagruel van a generar toda una revolución en el imaginario. ¿Por qué? Porque van a permitir que algo menor como es la prosa empiece a permear, ¿no? A influir en términos sociales a toda la cultura occidental, ¿no? Sobre todo los grandes núcleos de la cultura occidental como son Italia, Francia, Inglaterra, un poco España, que España siempre está muy rejega, ¿no? Y un poco la parte del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, muy interesante porque por primera vez la prosa, bueno, la prosa es algo muy interesante. ¿Por qué saco a colación la cuestión de la prosa? Porque la prosa, una de las cosas que conquista es esto, el sentido teleológico de la narración, es decir, un planteamiento, un clímax y un desenlace. Y eso es muy interesante porque van a ser los modelos que obviamente heredados de, primero, de la poética de Aristóteles y secundados por la Biblia, ¿no? Con el Génesis y el Apocalipsis, pues obviamente van a estarse en cierto sentido como masificando. Lo que va a permitir la prosa es masificar una idea que era de sumo arbitraria en el sentido que era hermética y que era de uso exclusivo de los grandes teólogos y de los grandes pensadores medievales. Entonces la prosa lo que va a permitir es una masificación del relato teleológico. ¿Hasta ahí voy siendo claro? ¿No? Entonces va a ser muy interesante eso, ¿no? Porque entonces ahí estamos todos nosotros, ¿no? Ahí por eso es tan importante el Renacimiento. Por eso ahí todo el tiempo estamos saltando, ¿no? Y todo el tiempo somos hijos renacentistas en ese sentido. Por una parte. Pero desafortunadamente eso es una manera, desafortunadamente lo digo porque nosotros asimilamos las maneras de ver el tiempo ya como si fuera una cosa ya casi biológica, ¿no? Es cierto. Es cierto, si uno hubiera nacido, si uno hubiera sido maya, esta visión parecería poco menos que aberrante, o ni siquiera, vaya, ni siquiera aberrante, ni siquiera existiría. ¿Por qué? Porque, como saben, el ciclo de los catunes es cíclico, ¿no? Y por eso esta psicosis que se generó el año pasado, ¿no? De, ay, vamos a desaparecer, y ay, basura pura. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente están hablando de un nuevo ciclo. De hecho, todas las culturas prehispánicas están regidas, y no solamente todas las culturas prehispánicas, sino todas las culturas agrarias, ¿no? Cuya cosmovisión depende mucho de la fertilidad de la tierra, si se dan cuenta, van a estar calendarizadas no en términos teleológicos, sino en términos cíclicos. O sea, eso es un fenómeno que no solamente está presente en todas las culturas precolombinas, sino también está muy presente con los maoris, y pues prácticamente todas las tribus africanas tienen un sincretismo muy bonito entre el panteísmo y las culturas cíclicas, ¿no? Entonces por eso es muy, muy interesante. Y ahora, ¿qué pasa con nuestro tiempo? Bueno, entonces aquí tenemos, por eso es tan importante, ¿no? Que tengamos como referencia los tres tipos de tiempos que tenemos, ¿no? Por una parte tenemos la historia teleológica, por otra parte tenemos la historia cíclica,
Y finalmente, pues tenemos otra cosa muy interesante, que es la historia como maestra de vida, que creo que ahí no la puse, se me fue, ¿no? Eso también me enloquece, ¿no? Porque es como la manera en cómo nos enseñan. ¿Así está? Ah, en el segundo, sí. El mito sobre la historia como... Ah, es exacto. Pues no se me fue. Entonces es muy interesante porque, como saben, en la escuelita nos enseñan siempre esto, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Para qué sirve la historia, no? Que es la frase canónica, ¿no? La historia sirve para no repetir los errores del pasado y poder tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, así, bien bonito. Y hasta uno se lo aprende de memoria y uno tiene una certeza y hasta se lo guarda en el corazón, ¿no? Y dice, ay, qué bonito. Basura pura también, porque si no, pues ahí están las grandes masacres, ¿no? Que se han venido repitiendo a lo largo de la humanidad y bueno, por masacres no paramos. Y también digamos que la historia siempre ha sido como un refugio para los grandes moralistas, ¿no? Que siempre ven en la historia como un referente para que el hombre se vuelva virtuoso, ¿no? Es decir, a Calígula siempre se le pone como el réprobo, ¿no? Y en cambio los santos pues siempre se les pone como los ejemplos dignificantes a seguir, que eso en cierto sentido lo ha seguido Hollywood, ¿no? Hollywood prácticamente ha repetido estos esquemas hasta el atasco. En ese sentido no se ha podido desprender y cuando uno ve una película de corte histórico muy a la gringa, se va a dar cuenta que la historia en Hollywood es altamente maestra de vida, ¿no? Eh, por eso es muy interesante que nosotros reparemos en ese tipo de maneras en cómo nosotros concebimos el tiempo, ¿no? El tiempo como una lección, el tiempo en un sentido teleológico de principio a fin y el tiempo circular. Eso es muy interesante. A veces nos va a costar mucho trabajo acceder a esta, bueno, los que ya estuvieron conmigo, la cuestión de los paradigmas, ¿no? Por eso me gusta tanto, ¿no? Que ya me han de alucinar, ¿no? Pero, y me gusta eso, pero pues está padre, ¿no? Porque a veces, por eso hago tanto hincapié en la cuestión de los paradigmas, ¿no? Porque tener conciencia de un paradigma te permite asimilar, ¿no? Otros tantos paradigmas, ¿no? Y no encerrarte solamente en el tuyo. Y desafortunadamente nosotros, les digo, estamos altamente influenciados por la cultura medieval. Seguimos siendo medievalistas, ¿no? Hasta en la manera de cómo nosotros queremos contar una historia, ¿no? Digo, el hecho de que nosotros los nobles y nos aceptan evoluciones hayan tenido tanto triunfo, pues ahí es un reflejo de la Edad Media, ¿no? Y del triunfo renacentista de Boccaccio. Entonces, por eso es muy interesante ver cómo todo el tiempo guardamos, ¿no? Como, ay, pongan en vibrador los celulares, muchachos. Digo yo, digo yo. Ok, bueno, entonces eso es muy interesante. Empezar a ver eso. ¿Por qué es tan importante? Porque si no tenemos como claro que la historia es solamente que la manera en cómo concebimos la historia es una construcción cultural, pues aquí ya va a haber como un enorme choque. Y parece que lo que les voy a decir van a sonar puras mentiras, ¿no? Que en realidad puede que sean eso solamente mentiras. Entonces, eso quiero que sí quede como muy, muy claro. Ahora, otra cosa muy interesante es que la historia teleológica se va a reprogramar o reconfigurar a partir de la aparición de la revolución industrial. De hecho, la historia teleológica se va a resignificar con la irrupción de la máquina como una manera de comprender la organización social, sobre todo de Occidente, y que durante el siglo XIX se va a exportar a todo el orden global a través de los diferentes procesos colonizadores que lleva a cabo Europa, ¿no? Entonces, prácticamente dos cosas aparentemente dos cosas tan opuestas como es la historia escatológica y supersticiosa sacada de la Biblia, se van a combinar con una cosa profundamente contrastante como es la revolución tecnológica, ¿no? Que nace durante el cartesianismo. Fíjense como dos cosas aparentemente tan contradictorias son las maneras en cómo en la actualidad nosotros concebimos, ¿no? la realidad, ¿no? Por una parte seguimos siendo profundamente medievales y por otra parte seguimos siendo profundamente cartesianos, ¿no? Entonces somos una combinación muy rara entre esas dos cosas y por eso es muy interesante que empecemos a pensar. Entonces la propuesta de este día es que pensemos este día desde esa perspectiva, la perspectiva de la historia. ¿Me explico? Es decir, por eso
por eso hago tanto hincapié. Hay tantas maneras de concebir el tiempo. La manera en que ahora yo les voy a proponer, la manera de concebir el tiempo es esta, ¿no? Una visión teleológica, pero tecnologizada. Eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el asunto que nos confiere el día de hoy son las revoluciones que están apareciendo en el campo de la cinematografía, particularmente el cine digital. La historia del cine puede ser tantas historias como nosotros nos planteemos. Puede ser la historia, si la historia retechafa, que puede ser la historia de las películas, ¿no? Esa se me hace la historia de párvulos de la historia del cine, ¿no? Que es la que todos se aprenden. También puede ser la historia de los directores, ¿no? Que se me hace una historia altamente individualizada. Puede ser también la historia de los movimientos fílmicos, pero también es una historia muy parcial, porque hay muchas corrientes estilísticas en términos cinematográficos que no tuvieron conciencia del estilo que estaban creando, ¿no? Y que se agruparon por cuestiones culturales, económicas, de producción, ajenas a una intención intelectual. Entonces eso es muy interesante porque también hablar de la historia del cine como la historia de las corrientes estilísticas, pues también puede ser muy arbitrario. También podemos hablar de la historia del cine como la historia de las grandes irrupciones de la tecnología. A mí me gusta pensar la historia del cine en todos estos niveles, porque la historia del cine es todo esto y nada a la vez. Eso es muy interesante. Pero digamos que hoy, así como brazo de robot, ¿no? Vamos a extraer solamente la parte de la historia de la tecnología. ¿Por qué? Porque si digo que voy a hablar de la historia de la tecnología, la historia del cine a través de la historia de la tecnología, ustedes van a pensar que es la historia del cine y no es cierto, ¿no? O sea, yo hago mucho hincapié, solamente estoy tomando un fragmento de lo que ahora me puede servir para tratar como de exponer las cosas que me están inquietando últimamente, ¿no? Y que luego no me dejan dormir. Pues por eso es muy, muy importante que seamos como muy cautelosos, ¿no? Con lo que se debe tomar nuestra exposición. Por eso es el último punto. Ya se los advertí, ¿eh? Entonces, eso va a ser fundamental, ¿no? Hay que tener mucha cautela de la manera en cómo nosotros, o la manera en cómo, sí, nosotros, porque va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a tratar como de dilucidar todos estos puntos que hay en la manera en cómo se concibe el tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, váyanlas apuntando. Ay, ahí no se ve mucho. Bueno, si no, ahorita yo se los leo. Bueno, desafortunadamente hablar de los inicios del cine es hablar prácticamente de un universo infinito. Estaba leyendo una frase muy bonita de Béla Tarr, preciosa. Hace poco la leí. Ay, mira, qué bonita. Béla Tarr empieza a hacer una comparación entre la historia del cine y la historia de las otras disciplinas. Entonces dice que la historia del cine es menos mística pero más misteriosa. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que mientras que las otras artes se pierden en las cavernas del tiempo, es decir, nadie sabe exactamente cuál es el origen, ¿no? De la pintura. Evidentemente están las cosas de Laco, ¿no? Evidentemente están las cosas de Altamira, o están los grandes grabados japoneses, ¿no? Pues ahí, pues sí, pero el hecho de que uno encuentre las cuevas de Laco pintadas y las cuevas de Altamira pintadas no garantiza que ellas hayan sido las primeras pinturas rupestres de la historia de la humanidad, ¿no? Porque hay un proceso de humedad que las borra, empezando por eso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Nosotros no sabemos dónde nació el teatro, nosotros no sabemos dónde nació la danza, no sabemos dónde nació la música. Sin embargo, nosotros sí sabemos dónde nació el cine. Por eso es lo que dice Béla Tarr, ¿no? Es más misterioso, porque estamos frente a un arte del cual sabemos con exactitud su origen, sabemos con exactitud su fecha de nacimiento y sabemos con exactitud todo este desarrollo que ha tenido en tan solo 100 y pico de años. Muy bello. Ponemos muy románticos. Pues sí, efectivamente hay toda una estela, ¿no? Toda una estela de entusiasmo alrededor del fenómeno cinematográfico, porque la historia del cine ha tenido tantas revoluciones en tan poco tiempo como lo ha tenido la historia de las artes, ¿no? A lo largo de la historia, que eso es muy interesante. Como saben, la aparición del cine va
aparecer en un momento singularísimo en la historia de la humanidad, ¿no? Singular y lo que le sigue, ¿no? Que es la segunda revolución. Es singular porque nunca ha habido otro periodo, o no había habido previamente un periodo así en la historia de la humanidad, así, de ese tamaño. Es decir, en 30 años el hombre va a cambiar lo que no pudo cambiar en 4000 años de civilización. Es decir, como saben, desde que el individuo aparece y se empieza a organizar en sociedades complejas y jerarquizadas, como la India o Mesopotamia, va a ser una sociedad, van a ser sociedades eminentemente rurales. Es decir, los tiempos de cosecha van a estructurar y configurar en buena parte esta jerarquización y esta configuración del orden social. Y obviamente eso va a repercutir en la manera en cómo el individuo concibe el mundo, ¿no? Su cosmovisión. Eso me parece extraordinario porque cuando irrumpe la máquina a finales del 18, pero se potencializa a lo largo de todo el siglo XIX, va a generar una reconfiguración no solamente en términos sociales, sino también en términos perceptivos. Que también eso es algo muy interesante en lo cual quiero que reparemos el día de hoy, ¿no? Que es la historia de la percepción. Muchos teóricos, sobre todo los semiólogos, proponen esta idea de la teoría de la recepción. Muchos están como muy en contra porque dicen, ¿cómo se filosofa la recepción? ¿Cómo se historiza la recepción? ¿Cómo se contabiliza la recepción? ¿Cómo se puede traspolar en un sentido material la recepción? Y pues yo también luego les doy mucha razón porque digo, pues, ¿cómo, no? Y sin embargo, ahí está, que ahorita me están viendo todos y cada uno está teniendo una impresión sobre lo que está escuchando y cómo me están viendo y la manera en cómo muevo las manos y lo que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Es decir, no se puede negar un hecho tangible que sin embargo, cuando ya se traspola y se recodifica a través de la subjetividad, adquiere otras dimensiones incuantificables. De allí que sea tan interesante y tan imposible estudiarla a veces, ¿no? Pero sí, eso es muy, muy, muy interesante. Voy a poner un ejemplo al respecto. Con la irrupción del cine va a aparecer un fenómeno que no había aparecido nunca en la historia de la humanidad, que es la democratización de las imágenes. ¿Qué es eso? De las imágenes. ¿Qué es eso? Las imágenes estaban reservadas a todo el ámbito estamentario de las sociedades nobiliarias. ¿Qué estoy diciendo con todo el régimen estamentario de las sociedades nobiliarias? Yo les voy a preguntar, ¿quién se podía retratar? ¿Quién se podía retratar? Para un buen pintor, ¿no? Uno puede decir, pues yo he visto cuadros de campesinos. Pues sí, pues sí. Pero los campesinos no los encargaban, ¿no? Es decir, eran encargos, ya fuera de señores feudales, de aristócratas, de reyes, condes. ¿Sí me explico? Por eso es tan interesante comprender que la historia de la representación visual era una historia de la élite. Ahí. Bueno, ¿sí? ¿Sí? O si no me lo quito. Que yo me siento como extraterrestre. Me siento como Buzz Lightyear. Entonces. No, bueno. Ok, entonces. Bueno. ¿Ya me escuchan? Ok. Entonces, bueno, estaba hablando de la democratización de las imágenes, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Porque les repito, las imágenes no eran para todos. Es decir, si uno hagamos un ejercicio, volteemos. Somos una sociedad altamente icónica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con Batman, 15, 16, 17, 18, 19, 20, porque ahí veo la moche. Es decir, estamos saturados de iconos. Entonces uno dice, pues sí, ¿no? Pues sí, baboso. No, ni tan baboso, ¿no? Porque cuando uno va a una
aldea en el siglo XVI, incluso cercana a las grandes urbes, esto es imposible. Un icono es imposible. ¿Por qué? Porque no existe una reproducción a través de la imprenta. ¿Me explico? No existe la reproducción en serie de las imágenes. Eso es imposible, imposible. Es decir, uno en su mesa tiene el cuadro de la Sagrada Familia o de la Última Cena, ¿no? Pues, ay, qué bonito, ¿no? Hasta le reza Padre Dios antes de acostarse, ¿no? Es decir, es algo muy común, ¿no? Relacionarnos con las imágenes, ¿no? Intercambiar símbolos y hábitos con las imágenes. Pero eso es muy reciente, muy, muy reciente. Si tiene 200 años, bien nos fue. Porque les repito, la segunda revolución industrial aparece en 1870. No son 200 años. ¿Acaso siglo y medio? Siglo y medio. Y si hablamos que las industrializaciones nacionales ocurren hasta mediados del siglo XX, menos, ¿no? Es muy interesante, porque no existe la democratización de la imagen. Sí me explico cuando hablo de la democratización de la imagen, es decir, que todos, les repito, convivamos, intercambiemos hábitos icónicos. Eso es muy, muy interesante. Voy a poner un ejemplo. Cuando Luis XVI va a huir a Austria porque su cuñado le da asilo y los revolucionarios franceses no lo decapiten, ¿saben cómo se da cuenta? Sí saben dónde lo apresan. Lo apresan en una taberna. Él iba escondido, no sabía qué es que vestido, ¿no? Y Luis XVI paga con una moneda. Y en la moneda, adivinen quién estaba. ¿Mande? Él, pues, Luis XVI. O sea, ¿no? Pues paga con la moneda del baboso. Entonces ve el taberno y dice, ahí se parecen, ¿no? Ahí está Luis XVI. Entonces ahí inicia la historia de la democracia. ¿Por qué reparan esto? Porque nadie conocía a Luis XVI. Es decir, a nosotros se nos hace, es decir, a Peña Nieto lo alucinamos de todos los días que lo vemos. ¿No? Lo alucinamos, hasta lo queremos patear. Bueno, yo sí, no sé ustedes igual. Perdón, son priistas, perdón. No me voy a meter con política, no vengo a hablar de política, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Es decir, si este tabernero pudo saber quién era Luis XVI, era gracias a una cuestión casi casi de azar, circunstancial. Ese tabernero pudo haber dejado escapar a Luis XVI y el curso de la Revolución Francesa pudo haber tomado otro rumbo, otra dirección, porque el objetivo de Luis XVI, como saben, era llegar a Austria para rearmarse y pues poder volver a asaltar Francia y pues, acabar con Napoleón y con su imperio, ¿no? Eso es muy, muy interesante, porque lo que va a posibilitar el cine es precisamente este fenómeno. Como saben, los Lumière, cuando inician con los primeros experimentos del invento llamado cinematógrafo, a ellos no les interesa la cinemática, ¿no? O sí, pero no en el sentido en que a nosotros nos interesa. Y entonces ahí estamos hablando de una historia de la recepción. Eso es muy interesante. Uno puede, a ver, si yo te pregunto qué es el cine, tú me vas a decir, ay, pues son imágenes en movimiento y shalala, shalala, y personas que se dan besitos y coches que se vuelcan y hacen explotar, ¿no? Sí. Y sin embargo, yo quisiera saber si los Lumière vieran Rápido y Furioso en la actualidad, ¿qué dirían? No es por la cuestión de lo chafa que es la película, sino por, por la saturación, ¿no? Visual. O, bueno, ya si te quieres ver más canónico, Tarantino, ¿no? Ya. Ok, si te quieres ver más canónico, Tarantino. Es decir, ¿qué diría Auguste y Jean si vieran una película así?
¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer con el cinematógrafo es potencializar un invento que ya estaba probado, que es el daguerrotipo, es decir, la fotografía. El daguerrotipo, ¿no? De Daguerre, ¿no? De Luis Daguerre, el que descubre la fotografía. Muy interesante. Acuérdense que los primeros juguetes cinematográficos, ¿no? Como el zoo, el zotropo, la caja china, el carrusel, la linterna mágica, son juguetes que solamente quieren explorar el movimiento, quieren explorar lo visual, no quieren explorar una historia a través de las imágenes en movimiento. Punto. Es decir, si uno piensa desde esa perspectiva la historia del cine, uno dice, pues estás loco. Eso no es el cine. Pues sí, eso es el cine. Eso es el cine en un inicio. Punto. Por eso les digo que hay que hablar también de la historia de la recepción. ¿Cuál es la primera imagen que se filma en la historia del cine con un cinematógrafo? Obviamente ya estaba Edison, pero me voy a enfocar solamente en el fenómeno francés. ¿Qué es lo primero que se graba? ¿Qué es lo primero que se filma? Ay, no me puedo cachetear aquí. Perdón. ¿Qué es lo primero que se filma? ¿Mande? No, ¿qué pasó? Claro, las salidas de las trabajadoras. ¿Y de dónde estaban saliendo? ¿De la fábrica de quién? De los Lumière. ¿Sí me explicó? Es decir, ya con esta imagen canónica tenemos toda la historia del cine. O tenemos el modo de representación primitiva. ¿Qué quiero decir? Es una expresión altamente industrializada, están saliendo de una fábrica, es decir, una expresión de la segunda revolución industrial. Están reproduciendo el movimiento, la cámara está fija y no se mueve. Ahí están los principios básicos de la primera etapa, que es el modo de representación primitiva, ¿no? Así lo que dijo un poco Orwell, ¿no? Sobre el MPR, ¿no? El modo de representación primitiva. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la historia del cine nos va a permitir comprender este fenómeno de una manera muy interesante. Cuando los Lumière inician con sus primeros experimentos, lo que quieren es ofrecer un plus a sus clientes. A ellos no les interesa hacer una película, no son Hollywood. ¿Por qué? Porque como saben, tomarse una fotografía también era muy caro anteriormente, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, la mayoría de las fotos están como todos bien derechitos, ¿no? Trajeados, ¿no? Con los hijos, ¿no? Es decir, reproduciendo el esquema renacentista del retrato. Es muy interesante. Lo que va a permitir el cinematógrafo es eso, hacer que estas imágenes se muevan. Pero eso no es el cine. ¿Sí me explico? Las imágenes se mueven, sí, pero eso no es el cine. No en el sentido en que nosotros lo entendemos. Por eso les digo, si aquí Jean y Auguste estuvieran sentados y vieran Rápido y Furioso, no entenderían lo que están viendo. Porque van a decir, es que eso no es el cine. Punto. Punto. ¿Sí voy siendo claro o me regreso? Por eso quiero hablar de las analogías. No quiero hablar de la historia del cine, porque voy a hablar del cine digital. Evidentemente, nuestro contexto no es el mismo que el de hace ciento y pico de años, ¿no? 1895, pues échenle, ¿no? Ya casi 120 años. No es lo mismo, punto. No es lo mismo. Por eso hago tanto hincapié. Cuando uno habla de historia, no puede hablar de similitudes. Por eso me aterra la idea de cuando la gente empieza a hablar de que la historia se repite. No, la historia jamás se va a repetir, señores, jamás. Bórrenselo de la cabeza, jamás. No se repite, en serio, ¿no? Uno puede decir, no, pues sí, pero es que se parecen mucho. Se parecen, sí, pero son analogías, son repeticiones. Por eso hago tanto hincapié en la historia de vida, ¿no? Porque en la historia de vida apela a que la historia sí se repite. ¿Se me explicó? A que si me comporto como San Agustín, yo voy a ser el nuevo San Agustín. O enseño lo malo que se portó Hitler para que mi hijo no sea el nuevo Hitler. Eso es muy interesante. Por eso hago tanto hincapié. ¿Sí voy siendo claro? Es decir, sé que ahorita estoy tirando como muchas cosas, pero ahorita las voy a tratar como de
de amarrar, ¿no? Por una parte ya tiré que no podemos hablar de la historia como algo que se repite, porque si no, no voy a poder establecer las ciertas relaciones que hay entre Méliès y el cine digital. No puede decir, estás loco. Van a decir que van a ver que la idea posiblemente no está tan descabellada, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante. Por eso ya planteé ahorita el contexto de la segunda revolución industrial. Como saben, durante la segunda revolución industrial va a pasar algo muy similar a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Se va a desarrollar intensivamente la industria química, la medicina, los químicos, las máquinas, los transportes. Prácticamente va a haber una revolución en tan solo 30 años que va a reconfigurar la percepción de cómo entendemos el mundo en términos espaciales. Y el cine va a terminar de dar el último. Porque el cine, es decir, imagínense las primeras vistas, imagínense una vista en la calle de Plateros, donde ahora es Madero. Quiero que ahora todos nos encerremos, nos remontemos a 1898, cuando llega el cine por primera vez aquí a México. Llegamos, estamos en la sala oscura, es precioso, porque todos vamos a ver a don Porfirio, pero también vamos a ver la coronación del zar Nicolás II, también vamos a ver la coronación del rey Eduardo VI, pero también vamos a ver las calles de Nueva York, las calles de París y las calles de Tokio, todos en un mismo. ¿Nadie se sorprendió? Pues yo sí, porque estoy en 1898. Tengan imaginación, por cierto. Es decir, para nosotros si yo me meto al internet, yo quiero que pensemos en eso. En una sociedad que no está relacionada con los íconos, ver aparecer Nueva York, París, la coronación del zar de Nicolás II, ¿no? Inglaterra, México, en menos de 20, porque acuérdense que las vistas duran menos de 5 minutos. Mundo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben el impacto que puede generar una persona? Entonces, de nuevo regresamos a la historia de la percepción. En ese sentido, cómo la historia del cine también se puede ir leyendo en diferentes niveles. ¿Cómo se cuantifica eso? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo se puede medir eso? No lo sé. Ay, madre mía. Sí. Por eso voy siendo muy claro. Y sin embargo, todavía esto no es la historia del cine. Esto sigue siendo la historia de la fotografía. El cine, si lo vemos desde la perspectiva de la historia de la fotografía, es la culminación de la historia de la fotografía. La irrupción de la historia del cine es la culminación de la historia de la fotografía. ¿Por qué? Porque son imágenes en movimiento. Pero todavía no se emancipa. Hay que recordar que una de las principales características del modo de representación primitiva es que la toma está fija. ¿Me explico? La toma está fija y todos actúan frente a la cámara. Y todo es altamente teatral. Cuando al principio empiezan a adaptar obras literarias a la pantalla. Porque es eso, acuérdense que el cine nace como un hijo bastardo. Suena muy feo la palabra, pónganle otra más bonita, suena como un hijo que está balbuciendo, ¿no? No sé cómo le quieran llamar. Pero el cine en sí mismo no tiene una identidad propia, entonces empieza a agarrar, es como el niño que están haciendo, ¿no? Se agarra del papá para dar el paso y luego se agarra de la otra manita y tú, ya aprendí a caminar, ¿no? Ya con Griffith y con Einstein ya va a empezar a decir papá, mamá, ¿no? Entonces ya es bonito como empieza esta historia. Es muy bonito porque por eso es tan paradigmático Méliès. Como saben, Georges Méliès estaba en la primera exhibición del cinematógrafo en el Café de los Capucines en 1895, ¿no? Cuando los hermanos Lumière presentan este increíble aparato llamado cinematógrafo. Por primera vez estaba Georges Méliès. Georges Méliès, como saben, era un hijo de un acaudalado industrial, otra vez, ecos de la segunda revolución industrial, ahí están. Y él se va a estudiar a Londres. Él, si mal no recuerdo, iba a ser abogado.
pero entonces llega a un evento de Houdini, ¿no? El gran escapista, Harry Houdini, y dice, ¡oh! Yo quiero hacer eso toda mi vida. Entonces empieza a aprender trucos de magia, de escapismo, sobre todo de magia, de ilusionismo. Imagínense cuando regresa a Francia. ¿Saben qué le dijo su papá? Uf, casi lo quería matar, lo quería asesinar. Sin embargo, con el dinero que heredó de su padre, va a comprar el teatro de la esposa de Houdini, cuando él muere, y va a empezar con su propia compañía. Él fue muy, muy popular y muy famoso a finales del 19. Y entonces, lo que va a hacer Méliès, que por eso es muy interesante, estoy individualizando la historia, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque eso no es cierto, pero para el caso nos sirve mucho. Digamos que Georges Méliès es el primero que empieza a concebir de una manera bastante primaria la manera en cómo nosotros concebimos. Es decir, el retrato ya no es lo importante, sino la narración a través de las imágenes en movimiento. Lo que les repito, con los hermanos Lumière solamente hay imágenes en movimiento, más no hay una narración con imágenes en movimiento. Fíjense cómo una palabra cuando se inserta recodifica todo el sentido de algo. ¿Me explico? Con los Lumière hay imágenes en movimiento. Cuando aparece Méliès ya hay una historia a través de imágenes en movimiento. Y entonces yo les voy a preguntar, la mayoría de aquí quieren hacer cine, ¿no? O la mayoría de aquí son investigadores de cine o son cinéfilos, y entonces cuando uno ve una película de Hitchcock, uno se empieza a estremecer porque está viendo una historia de imágenes en qué? Movimiento. Oh, ya. Si quieren, ya me estoy viendo muy viejito. Váyanse con el Hobbit, ¿no? Ustedes que son más para acá, el Hobbit, ¿no? Es decir, que ahorita voy a hablar del Hobbit y voy a hablar de todas esas nuevas tecnologías muy interesantes. Por eso es muy interesante. Méliès, aparte, o sea, no conforme llevara la historia del cine a que el cine cuente una historia lo mismo que el teatro y la literatura, va a empezar a descubrir o va a empezar a explotar los primeros recursos de la cinematografía. ¿Qué estoy diciendo? Como saben, empieza a hacer transposición de imágenes, ¿no? Trucajes, que ahorita es lo que vamos a ver, decorados, empieza a iluminar los negativos, empieza a colorear los negativos. Es decir, empieza a jugar con las imágenes, con el mismo negativo, con el soporte material. Que no les hablé de algo muy interesante, que es el soporte material. Una de las principales características de nuestra época es la ansiedad por el soporte material. Si algo va a posibilitar la segunda revolución industrial también es el soporte material. ¿Qué es el soporte material? El soporte material es eso, la manera en cómo yo estoy asegurando la información para transmitirla de generación en generación. Antes de la segunda revolución industrial, ¿cuál era el único método más efectivo de transmisión del conocimiento? No, fuera. Exacto, lo oral, ¿no? Lo oral. Un libro era carísimo. Hasta que irrumpe la segunda revolución industrial, hasta que aparece la novela del siglo XIX, se va a estandarizar el uso del libro. Pero igual, el libro no es algo muy corriente. Todavía hasta el siglo XIX, ¿no? Que aparece la novela del folletín. Y también hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas todavía durante el siglo XIX eran analfabetas. Y que eso es muy bonito. Como saben, si uno sabe de Dostoyevsky, si uno sabe de Víctor Hugo, no es porque la gente leyera, sino es que la persona que sabía leer, que por lo general era un hombre, porque las mujeres casi no sabían leer, solamente sabían coser y cocinar, ¿no? Horrible, pero cierto, ¿no? Entonces, llegaba el hombre, se sentaba, así como ahora nos sentamos a ver la televisión en la noche, se sentaba y decía, hoy viene el nuevo capítulo de Crimen y Castigo. Qué bonito, se sentaba y todos alrededor, ¿no? A saber qué le había pasado a Raskolnikov. Pero aún así, el libro no era el soporte material. El libro seguía siendo la oralidad.
lo que va a permitir la segunda revolución industrial va a ser una revolución también en cuanto al soporte material. Tan solo vean dónde estoy. Fíjense, el soporte del soporte. Esto parece una caja china, por eso me fascina luego esto, ¿no? El soporte material del soporte material. El USB y la presentación. Y aparte vean esto. Tengo 3 códigos diferentes en los cuales estoy soportando mi información. No estamos en la tribu alrededor de mí en la fogata y yo hablándoles de... y todos bailando un gachaca. No, o sea, no. Por eso luego me maravilla esto, ¿no? Ver cómo en menos de 100 años se reconfigura la historia de la recepción del ¿no? Por eso estoy haciendo tanto hincapié en el soporte material. Porque finalmente, ahorita de lo que vamos a hablar ya al final va a ser eso. El soporte material, cómo este soporte material está reconfigurando el lenguaje audiovisual. No me quiero adelantar. No lo dije al principio, pero es muy importante. Si voy siendo claro, me regreso con el soporte material. Yo les voy a decir cuál es nuestro soporte material en la actualidad. Esto. Los chips, la nanotecnología. ¿Me explico? Tenemos una obsesión por conservarlo todo. Pero aparte es de una fragilidad impresionante. Cuando ven una catástrofe, a ver qué tan efectivos van a ser los soportes materiales, ¿no? En ese sentido, el libro sigue siendo, perdón, pero muy romántico yo, pero sigue siendo más efectivo. Creo yo. El archivero también es muy bonito, aunque pesa mucho, pero es más efectivo. Es decir, la USB si se moja, el libro pues tan siquiera ahí lo secas y lo pones al sol y... Estoy mal viajando. Ok, bueno, entonces, sí voy siendo claro respecto al soporte material. Eso es muy, muy interesante. Porque Georges Méliès va a llevar este soporte material que es lo visual a nuevos parámetros. A través de algo que era eminentemente científico, lo va a volver expresivo. Repito, los Méliès, los Lumière, estaban haciendo algo científico, no algo artístico. Por eso a mí me enloquecen cuando luego ven las vistas de los Lumière. Entonces, hay prácticamente como una sensibilización. No es cierto. La llegada al tren no es una expresión artística. Eso, bueno, no me voy a meter en eso. Ok, entonces, como saben, Méliès llega a esa transposición de imágenes por un error. Nada más. Es decir, la historia del cine le debe en muchos sentidos a los errores el avance progresivo, ¿no? Por eso hablo de la historia de la tecnología. Vamos a hablar de la historia de la tecnología. Como saben, a Méliès se le atoran 2 imágenes. Entonces, cuando 2 negativos se juntan, pues se sobreimprimen, entonces parece que están al mismo tiempo. Entonces, Méliès, como buen mago, dice, ¡ah, magia! ¡Ay, qué bonito! ¡Magia! ¿No? ¡Magia! Entonces, 2 imágenes, es decir, 2 cosas aparentemente disímiles, las junta. También se da cuenta que si corta los negativos y los pega, también, eso luego lo va a hacer Godard de una manera así súper avant-garde, ¿no? Llamado jump cut, ¿no? Pero ya lo hacía Méliès, ¿no? También se va a dar cuenta que también pueden desaparecer cosas. O pueden aparecer 2 cosas. Es la única intención de Méliès, que esa es la fórmula y la ecuación del cine melesiano. Aparecer y desaparecer cosas, ¿no? Pero la escena es muy limitada, ¿no? Él viene del teatro. Entonces tú necesitas una trampita, entonces el humo y ya aparece, ¿no? Pero tú dices, qué chafa, ¿no? Pero regresamos. Quiero que estemos, por eso es tan importante, quiero que estemos en 1902. Imaginación, por favor. Estamos en una sala oscura. Estamos viendo teatro filmado. Bueno, ellos no saben que están viendo teatro filmado, pero algo muy parecido. Ellos todavía no están viendo cine. Ojo, Viaje a la Luna no es cine. El hecho que estén contando una historia de imágenes en movimiento todavía no es cine. Repito. Fíjense cómo, por eso es tan importante la filosofía de los conceptos y la historia de los conceptos. Porque fíjense cómo yo estoy ahorita decantando,
pues toda la exposición a través de un concepto, que es el cine y la percepción